El tema de hoy es polígonos y empecemos con su definición. Un polígono es una figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales y que Profesor, pertenecen a un mismo. profesor, a mí no me preguntó a Tiago Choupis. Por favor, ya estoy explicando la clase. Que, No interrumpir profesor, cuando estoy explicando, niños. Ya saben, ya les he no dicho dijo, ya. no dijo mi nombre. Ya luego vemos eso. Eh, Nuevamente, les estaba diciendo, un polígono es una figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales y que pertenecen a un mismo plano, mediante segmentos de recta, de tal modo que esa figura limite una región del plano. ¿Ya? ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que un polígono es una figura geométrica que está formada por segmentos. Es decir, que una circunferencia no es un polígono. Una circunferencia no está formada por segmentos. Un sector circular tampoco es un polígono porque tiene un lado curvo. Los polígonos solamente son figuras geométricas cuyos lados son segmentos, cuyos lados son líneas rectas. ¿Ya? Si lo hablamos así de una forma más simple. Entonces, aquí en el gráfico tenemos un polígono de manera general, un polígono donde hay que conocer sus elementos, que ya lo hemos hablado anteriormente, no es nada nuevo. Los elementos de un polígono son los mismos elementos que hay en un triángulo, bueno, excepción de las diagonales, pero también son los mismos elementos que en un cuadrilátero, es decir, que un polígono en su forma general tiene vértices, los vértices son las puntas de la figura, eso ya les he dicho, las puntas. Luego tenemos los lados, que serían los segmentos. Estas líneas que ves de color azul son los lados de nuestro polígono. Luego tenemos ángulos internos, los ángulos que están dentro del polígono, ángulos externos, que son aquellos ángulos que están por fuera del polígono, y también en polígonos de cuatro a más lados aparecen las diagonales. Diagonales hemos hablado ya en los cuadriláteros. Las diagonales son segmentos que unen vértices no consecutivos. Por ejemplo, acá, desde este vértice A, se ha trazado las diagonales hacia el punto C, hacia el punto D, hacia el punto E, pero también se puede seguir trazando diagonales desde ese punto. Desde el punto A yo podría trazar diagonales también hacia F, hacia G, hacia H y así sucesivamente. Pero no solamente desde el vértice A, desde cualquier vértice. Puedo trabajar del vértice C. Sería una diagonal hacia E, hacia F, hacia G, hacia H y así sucesivamente. Esas son diagonales, son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Listo. Diagonales medias, eso no lo vamos a emplear nosotros en los ejercicios, pero las diagonales medias son algo similar a las diagonales, solamente que no unen vértices. Las diagonales medias unen puntos medios de dos lados de nuestro polígono. Por eso aquí, este punto P es punto medio de este lado CD. Este punto Q es el punto medio de este lado FG. Entonces, ese segmento de color rojo que está uniendo P con Q se le llama diagonal media. Igualito, ¿no? R es un punto medio de este lado. El segmento que yo trazo desde P hacia R también es una diagonal media. Este punto S es un punto medio de este lado. Entonces, si yo trazo desde P hacia S, esa también es una diagonal media. Listo. Bueno, tenemos que hablar ahora sobre, bueno, voy a tomar captura. Hablemos ahora sobre la clasificación de los polígonos según su forma. Tenemos dos tipos de polígonos según su forma, polígono convexo y polígono cóncavo, que ya más o menos lo hemos hablado anteriormente, ¿ah? Un polígono convexo es aquel polígono donde todos, ojo, todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Pero que es un polígono cóncavo o también llamado un polígono no convexo. Es aquel polígono que posee al menos uno, como mínimo un ángulo que mide más de 180 grados.
Puede tener más de uno, claro, pues uno, dos, tres, cuatro, cinco. Puede tener varios ángulos que miden más de 180 grados. Y a eso se le llama polígono cóncavo, pero sí o sí debe tener al menos uno. Pues eso respecto a la clasificación según la forma del polígono. Ahora vamos a hablar de otro tipo de clasificación, que es según la medida de sus lados y ángulos. Y aquí van a aparecer, bueno, va a aparecer una palabra que ya conocemos, pero escuchen. Tenemos tres tipos: polígono equilátero, polígono equiángulo y polígono regular. El polígono equilátero, la palabra equilátero ya lo conocemos. Esa palabra ya lo hemos empleado en la clasificación de triángulos. Dijimos que un triángulo equilátero era aquel triángulo donde sus tres lados tenían la misma longitud. Y lo mismo sucede en un polígono equilátero. Un polígono equilátero es aquel polígono que posee lados de igual longitud. Todos sus lados de igual longitud. ¿Ok? Pero el nombre ya lo dice, pues X, chicos, X significa igual. ¿Ok? X significa igual. Látero es de lado. ¿Ok? Ahora, polígono equiángulo, igualito. X es igual. Ángulo es ángulo, pues. Entonces, equiángulo significa igual ángulos. Por lo tanto, un polígono equiángulo es aquel polígono donde todos sus ángulos internos tienen la misma medida. ¿Ok? Nuevamente, equilátero, todos sus lados son iguales. Equiángulo, todos sus ángulos son iguales. ¿Y qué es un polígono regular? Es una fusión de los dos anteriores. Un polígono regular es un polígono equilátero y también es un polígono equiángulo. ¿Eso qué significa? Que un polígono regular, todos sus lados miden igual y también todos sus ángulos tienen la misma medida. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en un polígono regular. Eso lo vamos a estar trabajando de manera particular la siguiente clase, polígonos regulares. Hoy nos enfocamos de manera general en todos los polígonos. Seguimos. Clasificación de polígonos según el número de sus lados. Esto es importante conocerlo, jóvenes, porque en un determinado problema te pueden hablar de un heptágono. Si no sabes qué es un heptágono, entonces vas a tener inconvenientes para poder desarrollar dicho problema. ¿Me están escuchando bien? Sí, profesor. Siento que está fallando. A Sí, ver. profesor. Listo, entonces, como les iba diciendo, em, si hablamos de la clasificación de polígonos según el número de lados, es simplemente conocer el nombre que tiene un polígono según la cantidad de lados que tiene. Hay dos figuras que ya conocemos. El triángulo, que es una figura que tiene tres lados. Un cuadrilátero es una figura que tiene cuatro lados. Y las figuras que siguen son nuevas quizá para algunos. Pentágono, un polígono que tiene cinco lados. Hexágono, un polígono que tiene seis lados. Heptágono, un polígono que tiene siete lados. Octágono, un polígono de ocho lados. Nonágono, un polígono de nueve lados. Decágono, un polígono de 10 lados. Endecágono, un polígono de 11 lados. Dodecágono, un polígono de 12 lados. Son los que usualmente se utilizan, aunque también se utilizan los polígonos que tienen 15 lados, que se le llama pentadecágono, y los polígonos de 20 lados, que se le llama icoságono. ¿Ok? Son los que más aparecen en los ejercicios de este tema. Listo. Profesor, Y ahora, dime. ¿y existe más lados? Claro, claro. O sea, solamente que ya no tienen un nombre en particular. Es decir, un polígono de 100 lados, simplemente le dices un polígono de 100 lados. No le ponemos un nombre en particular. Pero un Ah, ya polígono puede entendí. tener muchos, pero muchos lados. Y ahora sí, vamos con lo más importante, que es las propiedades. Estas propiedades nos van a servir para desarrollar los problemas. Aunque creo que las primeras preguntas no necesitamos todavía de estas,
A ver, vamos, déjame ver por acá. A ver. Ujú. A ver, un momento. Recuerden que el nombre del polígono depende de la cantidad de lados. Este polígono tiene 8 lados, chicos. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 lados. Por lo tanto, si tiene 8 lados, es un octágono. ¿Ok? Profe, pero hay dos octágonos, la C y la D. Ya, pero ahora hay que saber, ¿será un octágono convexo o un octágono cóncavo? ¿Cómo yo sé, profesor, cuál es? A ver, eh, uno se da cuenta por la forma de la figura. Esto va a ser sí o sí un ángulo que mide menos de 180 grados. Este ángulo mide menos de 180 grados. Este ángulo también mide menos de 180 grados. Este también. Ojo, no, ni se les ocurra decirme que mide 90. No, 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 no podemos decir eso. Podría parecer. Quizá mide 89.9. No, 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 nunca sabe. Pero lo que sí yo puedo saber es que mide menos de 180. Pues esto mide menos de 180. Esto también. Esto también. Esto también. Hasta ahí, esos 6 ángulos internos miden menos de 180 grados. Por lo tanto, hasta ahí sería un convexo. Pero este ángulo, porque nosotros tenemos que mirar los ángulos de adentro, ¿ah? No los ángulos de afuera. Este ángulo de aquí y este ángulo de acá miden más de 180 grados. ¿Ok? Miden más de 180 grados. Es por eso que esta figura se le denomina un octágono, perdón, un octágono cóncavo. ¿Ok? Dijimos ahí en la clasificación según la forma que un octágono, perdón, que un polígono cóncavo es aquel polígono que posee como mínimo un ángulo que mide más de 180 grados. En este caso tenemos dos ángulos que miden más de 180 grados. Es por eso que esta figura es un octágono cóncavo. Ya está. Ahora sí vamos con las fórmulas. A ver, una característica de todo polígono es la siguiente. A ver, vamos analizando, ¿ya? Vamos analizando. Voy a preguntarle, a ver, vayan bajando la mano, Leonel. Ya le pregunté. Matías, Auki, Matías, dime, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Un triángulo tiene tres. Tres. ¿Cuántos ángulos internos tiene un triángulo, Matías? Tres. Tres. ¿Y cuántos vértices tiene un triángulo? Tres. También tres, ok. Siguiente. Renato. ¿Y profe? Renato, ¿cuántos lados tiene un triángulo? Perdón, ¿cuántos lados tiene un cuadrilátero? Cuatro. ¿Cuántos ángulos internos tiene un cuadrilátero? Cuatro. ¿Y cuántos vértices tiene un cuadrilátero? Cuatro. Correcto. Entonces, chicos, hasta ahí. Con eso nosotros podemos deducir una propiedad de todo polígono. En todo polígono, la cantidad de lados, la cantidad de vértices y la cantidad de ángulos internos, aunque también de ángulos externos, siempre es la misma. O sea, si yo tengo un pentágono que tiene 5 lados, también tiene 5 vértices, también tiene 5 ángulos internos y 5 ángulos externos. La cantidad de lados, de ángulos internos, de vértices, de ángulos externos, siempre será la misma. Ojo, pero no de diagonales, eso ya es otra cosa. Solo he hablado de ángulos internos, de vértices, de lados. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la primera propiedad. Segunda propiedad, la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono. Esta fórmula que tenemos aquí nos va a servir para saber cuánto deben sumar todos los ángulos internos de un determinado polígono. Por ejemplo, si fuese un triángulo, escúchame, ¿ah?
Si fuese un triángulo, entonces acá sería 3, porque un triángulo tiene 3. Esta n es la cantidad de lados, ¿ok? Como un triángulo tiene 3 lados, acá sería 3 menos 2. 3 menos 2 es 1 y 1 por 180 es 180. Y eso es lo que tú sabes. Que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ahora vamos con un cuadrilátero. Un cuadrilátero tiene 4 lados, ¿no? O sea, 4 menos 2. 4 menos 2 es 2. Y 2 por 180 es 360. Y eso es lo que hemos aprendido en el tema de cuadriláteros 1. Que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360. ¿Ya ves? Ahora, si yo quiero saber la suma de ángulos internos de un pentágono tiene 5 lados. Entonces sería 5 menos 2. 5 menos 2 es 3 y 3 por 180 es 540. Eso significa que la suma de los ángulos internos de un pentágono es 540. Y eso lo deducimos con esta forma. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo más simple, mire, más fácil de recordar. La suma de los ángulos externos de cualquier polígono, de cualquiera, ya sea triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, icoságono, etcétera, la suma de ángulos externos siempre será 360 grados. Eso no cambia, para ninguna figura va a cambiar. Pero recuerda, la suma de ángulos internos sí cambia dependiendo la figura, pero la suma de ángulos externos no. Entonces, ahí están las primeras fórmulas que vamos a utilizar. Y vamos ahora con las siguientes. A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, lo que más vamos a emplear es el número de diagonales. ¿Ok? Bueno, acá tenemos las siguientes fórmulas, ¿no? Tenemos, dice, el número de diagonales trazadas desde un vértice, el número total de diagonales, el número de diagonales trazadas desde V vértices consecutivos. Pero, ¿qué significa cada una de estas fórmulas? Vamos por la primera. En la primera nos dice, en la primera nos dice el número de diagonales trazadas desde un solo vértice. Eso significa que si tú tienes una figura, un polígono, y tomas uno de los vértices nada más, uno, yo quiero saber cuántas diagonales se podrían trazar solamente desde ese vértice. Entonces, para eso utilizamos esa fórmula, que simplemente es n menos 3. Pero vamos a comprobarlo, mira. Esta figura, este polígono, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿ok? Tiene 6 lados. Entonces, desde un vértice, desde un solo vértice, se pueden trazar 3 diagonales. Comprueba, pues 6 menos 3 es 3. Acá está 1, 2, 3. Son las 3 diagonales que se pueden trazar, ¿ok? Em, ya, miren, vamos a hacer algo interesante, ¿eh? Vamos a hacer acá. A ver, Seguimos, sí. Ya está. Ahora sí. Gracias, Leonardo. Dime, Matías, ¿qué era un polígono equiángulo? un polígono de triángulo era que sus ángulos eran iguales, como el triángulo equilátero, que sus lados son iguales. ¿Lados? No, es que me refiero a que el triángulo equilátero, dice de equilátero, es el que tiene tres lados iguales, o sea, sus lados son iguales. Pero aquí en el polígono equiángulo es que sus ángulos son iguales. O sea, todos del hexágono deberían medir 5x. Correcto, Matías. Muy bien, buena explicación ahí. Justo lo que nos ha dicho su compañero. Como la figura es un polígono equiángulo, entonces las medidas de todos sus ángulos internos debe ser la misma. Como uno de ellos está midiendo 5x, entonces todos sus ángulos internos deben medir 5x. Y aquí comienza una falla común para muchos alumnos, que espero que tú no lo cometas.
aquí ya no estamos trabajando con un triángulo ni con un cuadrilátero, estamos trabajando con un hexágono. Entonces, tú no me puedes decir, porque de repente muchos dicen, ah, ya, profe, suma de ángulos internos. ¿Le puedo decir cómo se hace? Sí. Eso es lo que vamos a hacer, suma de ángulos internos. Pero el detalle es que no me vayas a decir que la suma es 180. Ni tampoco me vayas a decir que la 360. suma... A No, ver, por profesor, porque, favor. A profesor, ver, disculpe, por... el triángulo, Auki, es que, profesor, Auki. disculpe. Ok, está bien, voy a hablar luego. A ver, les iba diciendo. eh, no me pueden decir que la suma va a ser 180, ni tampoco me pueden decir que la suma va a ser 360. No, ya no estamos en esas dos figuras. Aquí estamos en un hexágono. Ya sea un hexágono, un pentágono, un nonágono, un icoságono, la suma de ángulos internos ya va a cambiar. No es la misma en todas las figuras. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Bueno, suma los ángulos internos, sería 5x. Yo voy a poner así, ya paso a paso, aunque de frente podrías hacerlo tú. 5x, 5x, más 5x, más 5x, más 5x. He sumado los 6 ángulos internos. Pero te vuelvo a repetir, yo no lo puedo igualar a 180, ni tampoco lo puedo igualar a 360 grados. Aquí lo igualamos a la fórmula de la suma de ángulos internos, es decir, a 180 por la cantidad de lados. ¿Cuánto vale n aquí, Geriel? ¿Cuánto vale n aquí? 5x. ¿O x? No, Geriel. Rodrigo 6, Manrique, 6, 6. 6. N vale 6, pues porque tiene 6 lados. Entonces acá sería 180 por 6 menos 2. A esto es que debes igualar. ¿Ok? Entonces sería 30x es igual. Acá sería 180 por 4, que es 720. 30 pasa a dividir y el valor de x es 24 grados. Ya está. Ahora sí. Profesor, Entonces hay que tener cuidado, por favor, cuando apliquemos la suma de ángulos internos de un polígono. Hay que considerar la forma. Ya está, a ver. Vamos al siguiente problema. Dice, si se disminuye en 2 el número de lados de un polígono, el número de diagonales disminuye en 19. Hallar el polígono. Ya. A ver, vamos a plantearlo aquí. Vamos a ir con calma en este ejercicio, ¿ah? Así que presten atención. Ya. El número de lados, vamos a ir aquí. El número de lados ya sabemos que lo representamos con la letra N. ¿Ok? La letra N. El número de diagonales no va a ser N, pues. El número de diagonales, tú ya sabes que es N por N menos 3 sobre 2. Ya está. Ahora sí, vamos a plantear lo que nos dice. Si se disminuye en 2 el número de lados, entonces el número de lados ahora va a ser N menos 2. Porque se está disminuyendo en 2, pues dice. Si se disminuye en 2 el número de lados, entonces ahora el número de lados es N menos 2. Esto va a ser igual, perdón, dice acá. Si se disminuye en 2 el número de lados de un polígono, el número de diagonales disminuye en 19. Hallar el polígono. Ya. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma, ¿ok? Vamos a analizarlo así, en un cuadrito. Poner acá un cuadrito donde vamos a poner el número de lados, el número de diagonales.
Al inicio y al final, porque va a haber un cambio en la figura, ¿no? La figura va a cambiar. Como la cantidad de lados disminuye, entonces la cantidad de diagonales también va a disminuir. Vamos aquí. Al inicio, al final. Ya. Ponemos aquí. Número de lados, número de diagonales. Al inicio tenemos n lados. Al final tenemos n menos 2 lados, porque ha disminuido pues la cantidad de lados en 2 unidades. Bien, al inicio, si la cantidad de lados es n, entonces el número de diagonales es n por n menos 2, perdón, por n menos 3 sobre 2. De esta forma. Pero al final dice que la cantidad de diagonales va a disminuir en 19 unidades. Entonces, hacemos lo siguiente. Como aquí la cantidad de lados es n menos 2, la fórmula va a cambiar, ya no va a ser la misma. O sea, ya no puedo poner n por n menos 3 sobre 2. No. Mira, Profesor, mi internet me ha desconectado porque estoy por la silla revisar desconectado. Por eso le dije que se escuchaba entrecortado. ya. Profesor, A ver, es entonces aquí sería de la siguiente manera. Bueno, acá no me va a alcanzar el espacio, así que vamos a ponerlo por aquí. La cantidad de lados, aquí ya no es n menos 2, entonces acá sería n menos 2. Y luego sigue la cantidad de lados menos 3. La cantidad de lados acá es n menos 2, sería n menos 2 menos 3. Todo esto dividido entre 2. Vuelvo a explicar, por favor, para que quede claro. Al principio, la cantidad de lados era n. Entonces, el número de diagonales era n por n menos 3 sobre 2. Pero, al final, la cosa ha cambiado. Ahora la cantidad de lados es n. Entonces, la fórmula para el número de diagonales sería n menos 2 por n menos 2 menos 3. ¿Ok? Mira, es lo mismo, pues. Es lo mismo, solamente que ahora ya no le pongo n. Ahora le pongo n menos 2 porque la cantidad de lados es n menos 2. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, recuerda que ha disminuido, o sea, aquí disminuyó en 19 diagonales, pues. Disminuyó. Por lo tanto, la ecuación quedaría así, ¿no? N por n menos 3 sobre 2 menos 19 es igual a n menos 2 por n menos 5. Profe, ¿por qué n menos 5? Porque acá si le quitamos el paréntesis quedaría menos 2 menos 3 y eso sale menos 5. Y todo esto dividido entre 2. Está. Listo, entonces por aquí sería n al cuadrado menos 3n. No se preocupen si por aquí quedan algunas dudas, ya porque en álgebra todavía ustedes no están trabajando mucho multiplicación. Así que tranquilos, yo voy a ir explicándoles paso a paso, si nos demoremos un montón con este problema. Ya, n por n es n al cuadrado. Recuerda que bases iguales exponentes se suman. N por n es n al cuadrado. Luego, n por 3 simplemente se juntan. N por 3 es 3n, por eso está acá. Ya luego, sigo acá poniendo 19, menos 19, y esto es igual. Ahora, ¿cómo hago esta multiplicación? Algo muy similar a esto, solamente que vamos a ir haciéndolo por cada término. Es decir, esta n multiplica esta n, pero también multiplica esta 5. Entonces sería así. N por n es n al cuadrado.
n por menos 5 menos 5n. Y lo mismo hacemos con el menos 2. Este menos 2 multiplica esta n y también multiplica este 5. Entonces sería menos 2 por n es menos 2n. Menos 2 por menos 5 sería más 10, porque menos por menos es más, pues. Más 10. Entonces aquí, entre 2. Esto no ha cambiado. Entre 2. Ya está. Siguiente paso, observa. Para eliminar los denominadores, lo que yo puedo hacer es multiplicar por 2 a todos los términos. Acá multiplico por 2, aquí multiplico por 2 y aquí también multiplico por 2. Al hacer eso, aquí se simplifica y me quedaría simplemente n al cuadrado menos 3n. Aquí sería menos 38. Aquí también se simplifica. Me quedaría n al cuadrado menos 7n más 10. Y acá viene algo interesante también. N al cuadrado, con este n al cuadrado se eliminan. Profe, ¿por qué? Porque n al cuadrado pasaría restando y se elimina, pues. Luego, este menos 7n lo paso aquí, pasaría como positivo. 7n menos 3n. El 3n no cambia de signo porque solamente está bajando, no estoy pasando al otro lado. Bajo 10, este menos 38 pasa a sumar. Ya está. Entonces me quedaría 4n es igual a 48. 4 pasa a dividir y el valor de n es igual a 12. Ya está. Pero acá te das cuenta que no aparece 12, pues acá te dan el nombre del polígono. Recuerda que n es la cantidad de lados. Y si hablamos de un polígono de 12 lados, ¿cuál sería el nombre del polígono de 12 lados, Leonel Calla? Leonel Calla. ¿El polígono de 12 lados cómo se llama? El polígono de 12 lados. Bueno, profesor, sería dodecágono. Dodecágono, correcto. El polígono que tiene 12 lados se le llama dodecágono. Y esa sería la respuesta. Este problema un poco ya avanzado para ustedes. Esperemos que los siguientes estén más sencillos. Sí, los siguientes están más sencillos. ¿Ah? La número 6 está fácil. Para que se luzca. Número 6. A ver, déjenme ver la número 7. También está fácil. Esta sí, para ustedes. Son ejercicios más sencillos. Adecuados para su nivel. Y a ver. Voluntarios, ¿ya? Pero voy a llamar intercalado. Uno va a ser un varón y uno va a ser una chica. Así que levanten la mano, a ver. A ver, solamente veo varones. ¿Alguna señorita voluntaria? Bueno, entonces, a ver. Vamos a elegir acá. Mm, Ahí está. Pareja, que todavía no he resuelto. Pareja, resuelve las 6. Ya, No, profesor. Las sí, 6. sí, resuelve las 6. Está bien, profesor. Nos piden calcular el número de diagonales de un heptágono. Teniendo en cuenta que heptágono es 7 lados, así que n en este ejercicio vale 7. Teniendo en cuenta que la fórmula para hallar el número total de diagonales es n por n-3 sobre 2. Así que calculando 7, reemplazando 7 por 7 menos 3 sobre 2, nos quedaría 7 por 7 menos 3, 4.
todo esto sobre 2. 7 por 4, 28. Sobre 2, 14. Esta sería mi respuesta, profesor. 14. Vamos a ver. Como nos piden hallar el número de diagonales y nos habla de un heptágono, sabemos que en un heptágono n es igual a 7. En un heptágono. Y está. N vale 7. Porque tiene 7 lados, pues. Y como nos está pidiendo el número de diagonales, sabemos que la fórmula del número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Por lo tanto, reemplazando sería 7 por 7 menos 3 sobre 2. Entonces sería 7 por 4, 28, entre 2, 14. Listo, nada más. Estaba viendo la 7, dice, ¿cómo se llama el polígono en el cual se pueden trazar 20 diagonales? ¿Lo puedes hacer, Camila? Sí, ok, te escuchamos. Dale en la pantalla, por favor. Ya, profesor, con el lapicito o Sí, hablando. Ya. Como sabemos de que hay una fórmula para las diagonales totales, lo primero que hice fue poner la fórmula. Y ya que me dice que el total es 20 diagonales, su total es 20, entonces le ponemos el 2 pasa a multiplicar y entonces tendríamos acá 40 y el n multiplica a los dos factores. Y profesor, ya que ahí nos quedamos, yo fui tomando valores y me salió de que n es igual a 8. Ese profesor. correcto. Justo, y bueno, ese era mi temor en el valor de n. Pero lo has hecho bien, correcto. Es claro, es que ustedes todavía no manejan lo que son ecuaciones de segundo grado y la única opción para resolverlo sería dándole valores como lo ha hecho Camila. ¿Ok? Entonces, gracias Camila, muy bien. ¿Lo borro, profesor? Sí, Ya. entonces, lo que ha hecho su compañera es lo mismo que voy a hacer yo. Es decir, acá, como nos dice que el número de diagonales es 20, entonces igualamos la fórmula, pues. N por n menos 3 sobre 2 es igual a 20. Entonces n por n menos 3 es igual a 40. Ya ahí podemos ir dando valores, ¿no? Desde ahí ya podemos hacerlo. Luego Camila dijo, profe, n por n al cuadrado, eso ya se los dije hace un momento, ¿ah? N por menos 3 sería menos 3n, igual a 40. Entonces, mira, no vas a volar y decirme que n puede ser 100, pues no, si acá el resultado es 40, entonces se supone que deben ser números bajos nada más. Entonces vamos probando. Profe, ¿por qué 8? ¿Ah? ¿Por qué Camila le salió 8? Mira, es que tienes que ir probando, no te va a salir de frente, pues. Por ejemplo, si yo digo que n vale 4, pues acá sería 4 al cuadrado menos 3 por 4. Para que n valga 4 tendría que darte 40, ¿ah? Sí o sí. 4 al cuadrado es 16. 3 por 4 es 12. 16 menos 12 no es 40, es 4. Entonces, n no puede ser 4. Es incorrecto. Pruebo con 6. 6 al cuadrado menos 3 por 6. 6 al cuadrado es 36. 3 por 6 es 18. Y 36 menos 18 es 18. Por lo tanto, n tampoco puede ser 6. Seguimos. Con 7, profe.
Bueno, entonces acá sería 7 al cuadrado menos 3 por 7. 7 al cuadrado es 49. 3 por 7 es 21. 49 menos 21 es 28. Tampoco, no cumple. Vamos con 8. Si n vale 8, entonces acá sería 8 al cuadrado menos 3 por 8. 8 al cuadrado es 64. 3 por 8 es 24. Entonces 64 menos 24 es 40. Y obtienes el valor de n. Esto sí cumple. Por lo tanto, n es igual a 8. Si n es igual a 8, entonces estamos hablando de un octágono. Ya está. Seguimos, a ver. Ah, mira, mira. El problema 8 está para aplicar a algo que ya hicimos hace un rato. Así que bajen la mano todos. Y la número 9 también, pues, la 8 y la 9 son similares. Bajen la mano Matías, pareja y Renato. Igualito, ya quiero un varón y una señorita. De los varones, que son los que más están levantando la mano, voy a llamar al que todavía no tenga participación. A ver, ya, varones y señoritas. Ya de varones tengo, ya, vamos a dar la oportunidad a ver, Renato, hace la 8 y la 9 lo va a hacer Ok, la profe. señorita Meramendi. Ya, primero la 8, vamos Renato. Bueno, la 8 la 8 dice que en el gráfico calcular X y tenemos un pentágono, pero y para hallar X hay que sumar todos sus ángulos internos. Entonces sería 100 más 120 más 60 más 3x y más 2x, todo eso va a ser igual, así, diga, este, no, no, a 180 Renato, rápido, si no le damos el pase a otro alumno, el tiempo se nos pasa. sí, siga, profe. Eso
Meramendi, resuelve el problema 9. Ya, profesor, ¿lo tengo que escribir o lo puedo Sí, sí. dictar? Es que, profesor, si lo dicto Ya me a va a ver, demorar. ya díctame, a ver, vamos. Ya, profesor, se suma todos los ángulos internos. Sería 4x más 3x más 30 más 140 más ¿Cómo? 4x más 3x, 4x ¿qué más? más 130 más Ya. 140 más 150 más 90 Ujú. igual a 180 paréntesis 6 menos 2 cierro paréntesis y sería Ujú. 7x más 510 igual a 720 y se resta el 720 menos 510 sale 210 y sale 30 porque 7x se divide, lo paso a dividir a 210 y sale 30. X es igual a Igual a 30 30. grados. Correcto. Profesor, ¿puedo Listo. hacer las 8? Soy Ariel. No A ver, participo hoy día. un momento. Me lo anota su compañera. A ver, Gutiérrez. Ok, profesor. Sabemos que el polígono es pentágono, entonces tendríamos que calcular la suma de ángulos internos que es igual a 360. Sería Eh, 100. Profesor, ¿usted lo va a escribir o yo lo escribo? escríbelo, vamos. Ok. Sería 100 más 120 más 70 más 3x más 2x. Eso tenemos que colocarlo igual. No, luego se resuelve. Es como términos semejantes. A Luego ver, sería... No, eso yo lo hago y luego usted me dice si está bien. No, me confundí. Es igual a 360. Luego sería 100 más 200 más 70. 290, no, 390. Porque hace un ratito no está funcionando la tecla. sí, por eso mejor díctame, Geriel, para hacerlo más Ya rápido. está, ya está. Y a ver. Más 5. Profesor, alguien está hablando, por favor. No, nadie. Renato, creo, profesor. Sí. Por un ratito lo voy a dividir. Es que no lo veo aquí, no lo veo en la No, pantalla lo que profesor, estás es diciendo. que, es que ahorita, o sea, yo lo estoy escribiendo y ahorita es que yo lo estoy escribiendo todo ya para no estar escribiendo en un ratito y luego en A otro. ver, rápido. No sé, pero no me sale la respuesta. Mm, ahí hay un error, pues, Geriel. Justo lo que dije que no hicieran, Geriel. La suma no es 360 grados porque no es un cuadrilátero, es un pentágono. Profesor, ¿yo le puedo ayudar? Profesor, yo quiero ayudarlo, yo ya tengo la respuesta. Ahí lo vamos a dejar, niños, para la siguiente clase. Dejamos este problema para que lo Profesor, un desarrollen. minuto. ¿Ya?
se preocupen que la próxima semana igual continuamos con esto. Todavía no